Hola mis preciosísimas estrellas, quien les habla una vez más Sol, y es maravilloso estar de nuevo aquí con tanta gente linda que se apasiona por la belleza. Quiero dedicar el tema de hoy a una de las etapas de la vida donde todo parece estar mal, ya que nuestro cuerpo sufre grandes cambios, entre esos el más molesto el acné, provocando inseguridad en cada uno de nosotros. La piel del rostro requiere casi siempre algún cuidado de más, sobre todo en nuestra adolescencia, pues es que esa edad con muchísima frecuencia nos suele salir acné, puntos negros o espinillas. Todo ello se debe al exceso de grasa, pues es que el organismo lo detecta más rápido debido a la cantidad de hormonitas alborotadas que justo en esta etapa de nuestras vidas produce nuestro cuerpo. Pero no te preocupes, que el acné y las espinillas no tienen por qué ser un drama si cuidas la piel con estos consejitos que te voy a dar. Vamos a comenzar, pero antes, si te gusta el video, no olvides dejar tu manito arriba, suscribirte a mi canal acá abajo en el botoncito rojo, activar la campanita para que nos encontremos el próximo miércoles con más consejos de salud y belleza. Y si es de tu agrado, me encantaría que lo compartas en tus redes sociales. Número 1. Limpia la piel delicadamente con un jabón suave que no cause resequedad. Es recomendable limpiar el rostro 2 veces al día, una al despertar y la otra antes de dormir. Esto te permitirá eliminar el exceso de grasa de tu rostro y retirar las impurezas que pueden ocasionar la aparición de nuevos granos o empeorar el acné ya existente. Número 2. No exprimas, rasques o pellizques los granos, porque es probable que ocasiones más daños con tus uñas sobre tu piel, dejando marcas en ella que después no podrás borrar. De igual forma, cuando sacas un grano con tus dedos se pueden infectar los poros con las bacterias de tus manos y la apariencia del barro puede empeorar considerablemente. Número 3. Para cuidar la piel con acné, debes exfoliar tu rostro 2 veces a la semana. Como la piel con acné tiene exceso de grasa, es imprescindible la exfoliación para limpiar de manera más profunda los poros y evitar la acumulación de células muertas que estimulen la aparición de nuevas espinillas. Esto lo puedes hacer con métodos caseros. Número 4. La hidratación del rostro es imprescindible para presumir de una piel tersa y firme. La clave está en elegir una crema hidratante según tu tipo de rostro, sin aceite, ligera y que no deje en tu piel una textura pegajosa. Número 5. Saber elegir los cosméticos correctos. Para maquillar la piel con acné, es recomendable utilizar una base ligera. Es probable que quieras la cobertura máxima, pero esto solo acentuará las espinillas en tu rostro. Por el contrario, con una base de cobertura normal y consistencia ligera, podrás disimular el acné. Asimismo, el uso de polvo compacto mate es imprescindible. Evita aquellos polvos y rubores que son en crema o ofrecen efecto brillante. Con esto evitarás ofrecerle a tu piel más grasa de la que ya tiene y lograrás matizar el brillo. Ya lo sabes, el maquillaje mate es el que debes utilizar a tu favor. Número 6. No dejes tu maquillaje de un día para otro. Aunque no te des cuenta, la mayoría del maquillaje que utilizamos son tóxicos, contienen sustancias dañinas que son absorbidas por la piel. Así que si estás muy agotada, haz un pequeño sacrificio, estoy segura que tu piel vale la pena. Número 7. Este último consejito es algo muy personal. Pensé muchísimo si contárselos o no porque me da un poco de pena. Pero al final sí me animé porque todo lo que les pueda ayudar a ustedes me llena a mí. Durante mi adolescencia también pasé por esa etapa que es algo muy normal, pero también es algo un poco molesto. No nos gusta, pues es muy desagradable ver tu rostro lleno de puntitos. No hallaba cómo quitarlos y desaparecerlos, pues se ponen un poco necios e intensos. Solo logré fumarlos de manera increíble siguiendo el consejo de mi papá. Empecé todas las mañanas a colocar un poco de mi saliva en mi rostro antes de lavarme los dientes. Sí, sé que da un poco de asco, pero ¿qué creen? De manera mágica lo oscuro, sin dejar marca alguna. Así que bueno, creo que por quitar esos molestos granitos todo vale la pena. Sin más que agregar, me despido esperando te sirvan los consejitos. Hasta la próxima.